Buenas tardes, vamos a iniciar la presente audiencia en continuación de audiencia de juzgamiento en el proceso seguido, en el proceso número 8378-2013, seguido por Osvaldo Arturo Sánchez Zabalaga contra San Ignacio y Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Johnson. Procedemos a la acreditación de las partes presentes, la parte demandante. Señor, su nombre, DNI y domicilio. Ante todo, buenas tardes en la sala. Mi nombre es Osvaldo Arturo Sánchez Zabalaga, con DNI 41 35 27 13, domicilio Avenida Los Próceres, lote 15, Manzana 2, Buenos Aires Villa, Santiago de Surco. Abogado de la parte demandante. Buenas tardes, doctor Carlos Z. Carpio, con registro de Colegio de Abogados 7474 y la casilla procesal o electrónica es la 6842. Por la parte demandada, San Ignacio o Bacus. Por Bacus. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a los presentes. En calidad de abogado y apoderado, mi nombre es Gonzalo Guillermo Ortiz Hidalgo. Vengo en calidad de apoderado y abogado, reitero, de Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Johnston, SAA. Hemos fijado la casilla electrónica 1692 y la casilla 3714 del Colegio de Abogados de Lima como domicilio procesal. Por San Ignacio. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Martín Enrique Trinidad Solórzano. El número de mi DNI es el 067 76 292 y nuestro domicilio está ubicado en la Avenida La Molina, 3443, Oficina 1, letra A, Urbanización El Mástil de La Molina, Distrito de La Molina. Abogado de San Ignacio. Doctor, buenas tardes. Mi nombre es Miguel Rubio Bayón, con registro del Colegio de Abogados de Lima 43932 y casilla electrónica 9341. ¿Usted es abogada de? Abogada de Bacus. De Bacus. Sí, abogada de Bacus. Mi nombre es Cintia Melissa Lagos Gutiérrez y mi registro de CAL es 57161. Enseja constancia que el juez a cargo, Ángel Ramos Rivera, se aboca al conocimiento del presente proceso por disposición superior. Señores, las reglas de conducta son las mismas que rigen en las audiencias, por lo que ustedes se encuentran obligados a cumplirlas bajo apercibimiento e imponerse las multas correspondientes. En la anterior audiencia ya se habían admitido los medios probatorios, entonces se encuentra pendiente la actuación de los medios de prueba. Doctor, disculpe si me permite, por favor. En efecto, en la audiencia anterior, el abogado de la parte demandante había incorporado medios probatorios que la jueza, la autora en su oportunidad, dispuso que se admitan y nos corrió traslado de la misma, suspendiéndola para poder revisar en qué consistían estos medios probatorios y efectuar nuestro derecho de defensa con la respectiva absolución. Por parte de Bacus hemos efectuado la revisión de las mismas y de hecho ya en la audiencia anterior se había oralizado hechos distintos a los invocados como hechos de la demanda. Entonces, de parte de Bacus consideramos pertinente poder incorporar algunos medios probatorios, señor juez, con mérito a estos documentos que se han incorporado, que se van a poder esclarecer la controversia. ¿De qué documentos se tratan? Sí, a ver, doctor, espérame un segundo. En primer lugar, dentro de los documentos que nos hicieron entrega de la parte demandante son declaraciones del señor Miguel Bencam Colusi, un ex trabajador de la compañía Bacus, y tengo una declaración testimonial que efectuó el indicado funcionario en el 4 de septiembre del año 2013, hace pocos meses, en el expediente 240 del año 2012, ante el 15 Juzgado Laboral Transitorio. Y esta es una declaración que complementa y aclara las declaraciones que se han acompañado en diferentes actas judiciales también. En segundo lugar, tenemos copias de los actuados judiciales de un proceso judicial con el número 31924 del año 2012, correspondiente a un proceso judicial iniciado por el señor Carlos Loyola López. Dentro de los documentos que nos hicieron entrega como nuevos medios probatorios están declaraciones del señor Carlos Loyola López y a través de estos queremos acreditar la falta de objetividad. Bueno, en su momento se sustentará, pero creemos pertinente para poder ejercer bien nuestra defensa. Luego tenemos las fichas de RUC de la empresa Bacus,
y la ficha RUC de la empresa San Ignacio, porque nuevamente los medios probatorios que se acompañaron están relacionados a otros hechos y ya lo vamos a exponer oportunamente, porque inicialmente la demanda en los hechos está referido a una desnaturalización de una figura de tercerización basado en un acta de infracción, pero en la audiencia anterior se incorporó hechos nuevos, hechos diferentes basados en una figura de simulación de acto jurídico, ¿no? Y un poco para contrarrestar, digamos, aquellas afirmaciones, tenemos este medio probatorio. Son básicamente estos. Y doctor, perdón, me estaba olvidando, a efectos de ejercer nuevamente nuestro derecho de defensa, ofrecemos la declaración o pedimos la declaración de parte personal del demandante para que se esclarezcan los nuevos hechos que se han incorporado según la audiencia anterior. ¿Tiene copias Sí. para la otra parte? Sí, claro. Este es para el señor. Sí, para el señor juez. Este es para una parte. Entonces debemos entender que se tratan de nuevos medios de prueba que usted Sí, doctor. presenta. Con ocasión Exacto. a los nuevos hechos invocados por la contraparte, ¿no? Abogado del demandante, ¿alguna objeción para que se admitan como nuevos medios de prueba los documentos que presenta el abogado de Bacus? Respecto a la explicación que ha brindado el abogado o el representante de Bacus, tengo que señalar lo siguiente. Este proceso tiene por objeto, y así se inició, buscar un análisis de una desnaturalización de la tercerización. Yo no fui abogado de ese proceso, yo me he incorporado después. A solicitud de Bacus, en otro proceso, la cuarta sala laboral, porque yo he sostenido siempre que la simulación es una cosa distinta al análisis de la tercerización. Sin embargo, a pedido de Bacus, que decían que era lo mismo, la sala laboral les ha dado la razón y ha dicho, no señor, acá no importa si es tercerización o simulación, lo que vale es la discusión de la relación laboral. Es por ello que usted me tiene acá, porque yo no defiendo la posición de la tercerización, de la cual discrepo, defiendo la posición de la simulación. Entonces, a mérito de ello, efectivamente, se le dio una serie de pruebas a la demandada, una nueva prueba, que era una demanda con los recaudos, que acreditan esta simulación, que ya ha sido analizada por varios juzgados y nos han declarado fundada la demanda. No tengo ningún inconveniente respecto a las pruebas que ofrecen, ya explicarán con qué finalidad, ¿no? Y en todo caso, cualquier aclaración la pediré yo en la declaración de parte. Respecto a la declaración de parte que ha ofrecido, yo creo que eso no tiene que ver con nuevos hechos ni nada por el estilo. La declaración de parte no se ofreció en la contestación de demanda. Sin embargo, señor juez, oponiéndome a que no se sustenta en una razón legal la declaración de parte del demandante, si su despacho considera pertinente hacerlo, yo no tengo ningún inconveniente, porque lo que interesa es la verdad. Entonces, si usted considera que es pertinente, más allá de que sea procedente o no, usted decide de oficio, nosotros no tenemos ningún problema. Acá no hemos venido a suspender a nadie. Bien, entonces, a efectos de contar con mayores elementos de juicio al momento de resolver, se admiten como nuevos medios de prueba de la demandada Bacus y Johnson, copia del acta de continuación de audiencia única de fecha 4 de septiembre del 2013, copias del recaudos judiciales del proceso signado con el número 31924 del 2012, copia de las fichas RUC de las demandadas. Asimismo, la declaración de parte que deberá brindar el demandante. Bien, con eso ya concluimos la admisión de medios de prueba. Sí. ¿Sí? Bueno, entonces pasamos a la actuación. Entonces, como se ha dispuesto en la declaración de parte del demandante, vamos a empezar con a hacerle las preguntas. Señor Sánchez Zabalaga, le vamos a realizar algunas preguntas. Si usted no las entiende, me dice para repetírselas o aclarárselas. Ok.
Una de las reglas de conducta de esta audiencia es que usted no puede alegar hechos falsos. Sus respuestas que sean lo más precisas y concisas posibles. Es de manera personal, no puede consultar con su abogado, salvo que necesite algún documento para precisar su respuesta. Abogado de Bacus, sus preguntas para el demandante. Gracias, señor juez. Señor Sánchez, una primera pregunta, por favor. ¿Cuál fue el periodo en la que usted laboró para la empresa San Ignacio? 16 de septiembre del 2006. 14 de septiembre, perdón, de 2006. ¿Y su fecha de cese? 31 de marzo de 2009. ¿Cuál era su cargo dentro de la empresa? Ejecutivo de ventas o vendedor, por se puede decir, ¿no? ¿Quién le pagaba sus remuneraciones? San Ignacio. ¿Quién le concedía las vacaciones? San Ignacio. ¿Algún momento usted fue o tuvo alguna reunión con algún funcionario de la empresa Bacus? Sí. ¿Podría explicar con quién? Cuando tuvimos una reunión en el hotel, bueno, fue en Huachipa, no recuerdo ahorita el nombre. ¿Para qué era esa reunión que usted...? Una reunión con fraternidad de todos los vendedores a nivel zonal, ¿no? Que duró 2 días. Fue el gerente general Robert Pray. Robert Pray. ¿Él era de quién? ¿Para quién trabajaba el señor Pray? Para Bacus. Así es. Presidente ejecutivo de Bacus. ¿Qué hacía el señor Pray en esa reunión? Bueno, fue una reunión de motivación y más que todo con fraternidad para todos. Fueron compartir y hablar sobre los nuevos productos que iban a instalarse en la cartera de Bacus, ¿no? Para vender nosotros, pues, ¿no? ¿Quién era su jefe directo? En ese tiempo mi gerente era el señor Pedro Vaca. ¿Cuál era el lugar donde usted ejercía sus funciones? ¿En qué sitio usted realizaba sus labores cotidianas cuando fue trabajador de CISA, de San Ignacio? En la filial de Atocongo. Pedro Miota, para ser exactos. ¿Y recibía instrucciones directas de su jefe, que era un trabajador de San Ignacio? Era de San Ignacio, gerente de San Ignacio, pero nosotros también teníamos charlas de ventas de Bacus, la escuela de Bacus. Ok, ¿tiene cómo acreditar esa afirmación? Sí, en las hojas que nos hemos entregado tengo una ficha de puntaje, se podría decir, de la escuela de Bacus. ¿Usted conoció al señor Miguel Bencán? No. ¿Conoció al señor Carlos Loyola López? Me suena el nombre, si le he conocido no recuerdo su cara, pero sí me suena el nombre. Me suena. Sí. Ok, esas son mis preguntas, señor juez. Una pregunta, abogado. Abogado de San Ignacio. Una consulta. ¿A quién le solicitabas el goce de las vacaciones? ¿Con quién lo coordinaba? Con mi supervisor, que era el señor Luis del Águila. Él me indicaba ya con días antes o semanas antes que me tocaba mis vacaciones, ¿no? Previo acuerdo con el encargado de recursos humanos, ¿no? Luis del Águila es trabajador era mi supervisor. De San Ignacio. Sí. Correcto. Otra pregunta. ¿A quién reportaba los resultados de las ventas que realizaba? Primero era Luis del Águila y al finalizar el mes se hacía una reunión de ventas con los supervisores de venta y con el gerente de la zona, que era el señor Pedro Vaca, ¿no? El señor Pedro Vaca. De acuerdo. ¿Y si había alguna infracción por parte de usted o de alguno de sus compañeros, quién era quien imponía la sanción? Primero el supervisor y de ahí se hablaba con el gerente, que era el que a la final le decidía si la sanción iba a ser, ¿no? Pedro Vaca. Así es. Correcto. Gracias. Entonces, el resto de medios probatorios son documentales.
En revisado el escrito de demanda, se aprecia que efectivamente en los puntos 8 y 9 se solicitó las declaraciones de parte de los representantes de las demandadas. Por lo que, habiéndose omitido admitir los mismos en la etapa procesal correspondiente, se procede a integrar la admisión de pruebas, admitiéndose la declaración de parte de los representantes de las demandadas. Entonces empezamos por Bacus. Sí. Sus preguntas, abogado. Gracias. Sí, lo primero que quisiera preguntar está referido a lo siguiente. Si es que durante el periodo hasta el 2006, la única relación que tuvo Bacus con San Ignacio se limitó a una venta de cerveza y en general de sus productos, como sostienen en su contestación de demanda. ¿Esa fue la única relación o hubo otro tipo de relación? Existía solo una relación basada en un contrato de distribución y venta y consignación de productos que entregaba Bacus. Es de precisarle, señor juez, que como parte también de mi respuesta, la empresa Bacus tiene relaciones con la empresa San Ignacio desde el año 1997, que se firma el primer contrato. Esto debido a que en el año 1996 la empresa transnacional SAP Miller compró a través de otra empresa a la empresa San Ignacio. Previamente, años antes, ya había adquirido las acciones de Bacus. Entonces, es correcto que Bacus y la empresa CISA forman parte de un mismo grupo empresarial. Sin embargo, eso no implica de que la empresa Bacus tenga mayores relaciones respecto a trabajadores, etcétera, sobre trabajadores de la empresa San Ignacio. Existe un contrato de comisión mercantil que lo hemos acompañado como medio probatorio, que tiene fecha de 2 de enero del año 2007. Y a partir de esa fecha es que en el marco de un contrato de comisión mercantil, porque la normatividad así lo permite, existe una serie de coordinaciones con la empresa San Ignacio Loyola, San Ignacio S.A., propios de este contrato y de la naturaleza del mismo, ¿no? Un contrato de comisión mercantil. Gracias. Respecto a lo que ha señalado, ¿podría precisar a qué se refiere con ese tipo de relaciones, fijando los ámbitos, las áreas en los cuales había esa interrelación? Si nos remitimos al contrato de comisión mercantil, permítame un segundo, por favor. Existían unas coordinaciones que eran de tal naturaleza que, como lo dice el propio Código de Comercio cuando regula este contrato, tienen que ser como... Ese era un contrato de comisión mercantil directa, señor juez, ¿no? Y como tal, como dice la norma, por ejemplo, dice el artículo 239 del Código de Comercio, que es bueno tenerlo en cuenta, porque se tiene que entender las relaciones de CISA con Bacus en base a esta normatividad y en base al contrato de comisión mercantil. Dice esta norma lo siguiente: cuando el comisionista contrate en nombre propio, o sea, una comisión directa, no tendrá necesidad de declarar quién sea el comitente y quedará obligado de un modo directo, como si el negocio fuese suyo. Entonces, bajo el marco de un contrato de comisión mercantil directo, los niveles de coordinación no se limitan a la entrega de los productos que producía Bacus, que cabe precisar el objeto social de Bacus, y es por eso los medios probatorios que hemos acompañado es producción de malteados, producción de bebidas, producción de cerveza. Sus actividades no están relacionadas con la distribución ni la venta de productos, cosa que sí constituye el objeto social de la empresa San Ignacio, que dicho sea de paso existe muchos antes del primer contrato firmado en los años 97, y que incluso le prestaba servicios para CNC, que era la empresa que distribuía Pilsen, directa competidora de Bacus.
¿no? Entonces, respecto a los alcances eran básicamente del negocio, pero existía una coordinación abierta. Por ejemplo, la respuesta que ha efectuado el trabajador demandante a una de las preguntas formuladas es propio de un contrato de comisión mercantil. Se efectuaban capacitaciones no solamente, se convocaba capacitaciones de manera abierta, de manera universal. No era obligatorio la asistencia. Iban trabajadores de Bacus, podían ir trabajadores de las distribuidoras, podían ir, es su facultad hacerlo, y asistían, ¿no? Y de esa manera es que nosotros buscábamos llegar como una marca importante en el país en el rubro de cervezas y bebidas, llegar a que nuestros productos se vendan. Y obviamente iba atado de la mano a una coordinación de día a día con la empresa San Ignacio. Eso eran los alcances. Todas las coordinaciones que se hacían era por un enfoque de negocio que surgió a raíz de este contrato de comisión mercantil. No me ha respondido, ¿eh? O sea, ha dicho mucho, pero no me ha respondido nada. O sea, dejo constancia de eso. Ese es, bueno, es mi respuesta. Puntual, ¿no? En el ámbito de ventas había coordinaciones. En el ámbito de ventas, sí habían coordinaciones. En el ámbito de distribución había coordinaciones. En el ámbito de distribución había un contrato de comisión mercantil, habían coordinaciones. En el ámbito de recursos humanos había una coordinación para seleccionar gente, capacitar gente, pagar la planilla, aumentar el personal. No existía ese nivel de coordinación, no. Y para precisar nada más de los documentos que vamos a absolverlo oportunamente, veremos que son hechos aislados, pero no existe un solo medio probatorio aportado en la demanda que acredite una relación de subordinación directa del demandante, acá presente, con la empresa Bacus. No existe. La finalidad de esta búsqueda de declaración es para demostrar ¿Alguna otra que pregunta? acá había ¿Conclusiones? Para Sí, el final? después. Sí, no, lo que quiero explicar, para que usted nos ha pedido que seamos puntuales. El doctor se ha pasado 5 minutos explicando historia y no puntual. Entonces yo le rogaría que también nos ayude porque a veces quizás nos escapamos, nos ayude a puntualizar, como lo está haciendo en este momento conmigo. El señor ha hablado de todo, menos de la respuesta. Entonces le pediría que nos ayude a ambos. Bueno, ¿no? Nos ayuda. Hemos ayudado mutuamente, si las preguntas lo hacemos de manera mucho más... Claro, lo que pasa es que el ámbito, puntual. las áreas de una empresa está diciendo que a nivel de personal no había nada. Con referencia a su primera pregunta, ¿por qué motivo existe en las pruebas, lo hemos demostrado, una prueba que no se ha tachado, una preliquidación con incentivos extendida por Bacus a favor de un señor Silvio La Rosa, que trabajó en San Ignacio, donde le reconocen que es parte de la organización desde el año 92. 92, ¿ah? Y yo dice que recién en el 96 y que la zona era de venta de cerveza. ¿Por qué motivo esa liquidación, que aparece como medio probatorio 1X del documento que hemos ofrecido, ha sido aprobado por el director de Relaciones Laborales, no ha sido tachado por ustedes, y aparece ahí que este señor trabajó en la organización desde el año 92, y se ha tomado en cuenta eso para darle incentivo? Una precisión en todo caso a su pregunta. En primer lugar, no tengo ese documento de los medios probatorios que me alcanzaron en la audiencia anterior. Los tengo acá. ¿Nos puede ayudar, por favor? ¿Cuál es? Sí, está medio probatorio 1X de la demanda. Sí. De la demanda. Lo que pasa es que nosotros hemos ofrecido una demanda con todos sus recaudos. Claro, de eso es lo que estamos hablando. De eso estamos hablando. O en todo caso, si me puede precisar cuál es la fecha de ese documento. Es en el mes de septiembre del año 2013. Bueno, señor juez, mi respuesta sería que en el presente caso el trabajador demanda un reconocimiento de vínculo laboral desde el año 2006 hasta su cese ocurrido en marzo del año 2009. Los hechos ocurridos con posterioridad no tienen relevancia para la solución de esta controversia. Señor A juez, ver, sí tiene relevancia. A ver, Es la relevancia, y la relevancia es muy simple. Bueno, es mi respuesta. Se ha dicho en la primera respuesta de que desde el año 2006, desde el año 1996, recién tienen relación con San Ignacio. Sin embargo, en este documento, que es una liquidación con incentivos, aparece la firma de un señor Herbert Prele, ¿no?, extendiéndole un reconocimiento para efecto de incentivo a este señor.
Si me puede mostrar, poner a la vista el documento, pero no lo tengo en los medios probatorios que me alcanzaron en la audiencia anterior, ¿no? Doctor, voy a hacer otra pregunta, si es que no ubica, para que con lo que ha dicho suficiente. ¿Podría explicarnos por qué motivo los gerentes, y ahí tiene el doctor los organigramas, esos documentos que están ahí son los organigramas, por qué motivo los gerentes de San Ignacio estaban en el organigrama de Bacus? Bueno, ese organigrama nosotros lo hemos puesto a consideración de nuestro cliente, de la empresa Bacus. Hasta el día de hoy a nosotros no nos han afirmado que sea un organigrama oficial de la empresa, ni tampoco nos han indicado que se trate de un documento verdadero emitido por Bacus. Es lo que puedo referir. Sin embargo, he revisado en el documento que no tiene ni firma ni sello de ningún funcionario de Bacus ni de la empresa, salvo que arriba se indica el rubro organigrama de Bacus, pero no tiene una firma de un funcionario debidamente autorizado y con las facultades suficientes para emitir un documento de esa naturaleza. Se hace mención a funcionarios de San Ignacio. No podría explicarlo por qué podría ser, pero podría considerarse hasta un hecho aislado en el marco de la teoría que pretende la contraparte, ¿no? Yo no afirmo que sea un documento emitido por Bacus porque no me han dado esa confirmación. No tiene un sello, no aparece un funcionario que lo haya firmado, de tal manera que no pueda hacer una corroboración, ¿no? Yo quisiera recordarle al doctor que él viene en representación de Bacus. Acaba de responder diciendo, le hemos preguntado a nuestros clientes si no nos han dicho. Es que él no viene como abogado, viene como representante. No, a nuestro cliente Bacus. Sí, bueno, a su cliente Bacus. En todo caso, no me está respondiendo. Ya esto ha sido respondido por otro colega, ¿no? Por Bacus. Y estos documentos no han sido tachados ni de falsos ni de nulos. Por tanto, han sido reconocidos como válidos. En todo caso, simplemente ha manifestado que no sabe. Quisiera hacer otra pregunta, si me lo permite. Adelante. ¿Por qué motivo la empresa Bacus tenía un departamento de administración de filiales en el año 97, 98, como se acreditan con los documentos que nosotros hemos alcanzado, que ustedes tampoco han tachado? O sea, ¿por qué motivo en Bacus había un departamento de administración de personal de filiales? En esos documentos, para recordarle, lo que le dice, por ejemplo, el gerente de San Ignacio es, ha nacido el hijo de tal trabajador para que lo registres en la planilla. Por si acaso, estas son las comisiones que hay que pagar. Esta es la CTS. Y usted va a ver, todos son los documentos. ¿Cuál es la razón para que una empresa que no tiene nada que ver con distribución tenga un departamento de administración de filiales? Bueno, algunos temas a considerar. En primer lugar, reiteramos que el periodo que se demanda como reconocimiento de vínculo laboral es 2006. ¿Hay un departamento de administración de filiales no, en Bacus? Bacus no tiene un departamento de administración de filiales. Y ese documento que se ha acompañado no tiene ni siquiera un sello de recepción de la empresa Bacus. Permítame, señor juez. No han sido tachados, no han sido Sí, es que yo no niego que sea verdadero, o sea, pero lo que sí afirmo es que no tiene un sello de recepción de Bacus, o sea, es un documento unilateral. Que, a ver, permítame un segundo, señor juez. Otra pregunta, doctor, si me lo permite. No, pero lo va a poder revisar, señor juez, no tiene un sello de recepción de la empresa Bacus, de tal manera que no ha sido enviado, podría afirmar que no ha sido enviado a la empresa, no tiene un sello de recepción. Solo tiene una firma de la empresa San Ignacio con destinatario a Bacus y no tiene un sello de recepción. De acuerdo. Hay un documento que también hemos presentado nosotros y que en todo caso ha sido avalado por ellos con este documento, el cual no se va a negar. El señor Carlos Loyola trabajó en Bacus y trabajó entre el año 88 al 2008, periodo en el cual estaba el señor. Después me voy a referir a las declaraciones sobre Carlos Loyola, pero solamente referido a eso. En ese documento que ustedes también han ofrecido como prueba y que nosotros hemos alcanzado la contestación de la demanda, creo que ustedes no alcanzan eso, nosotros hemos alcanzado, ustedes afirman que el señor Loyola fue jefe del Departamento de Administración de Personal o de Desarrollo de Personal de distribuidoras desde el año 98 al 2008. Y lo afirman ustedes.
¿podría negarlo también de que no había un departamento de administración de personal de distribuidoras? Eso está en la contestación de demanda que hemos adjuntado. Hay una demanda de primer juzgado que hemos ofrecido como prueba, en el cual hay un cuadrito donde, en ese documento, doctor, hay un cuadro, en ese periodo, en esos cuadros ellos identifican al señor Loyola, creo que es la última hoja que tiene usted, no, la anterior, doctor, discúlpeme, hay un cuadrito que ellos presentan en donde dicen que el señor Loyola tenía, pues antes de eso, en la misma contestación, en donde explican cuál es el periodo del señor Loyola. Y ellos explican que había una oficina de administración de filiales, o de, por lo menos dicen, desarrollo de personal de distribuidoras. Eso lo dicen ustedes. ¿Existía ese departamento? No existía el departamento de administración de filiales. Veo que acá se hace referencia al jefe de departamento de desarrollo personal de distribuidoras. Pero es en el marco, a ver, permítame un segundo, por favor. Bueno, si bien es cierto, se hace referencia al Departamento de Desarrollo Personal de Distribuidoras, desconozco si forma parte de la organización. Eso debiera estar sustentado en unas boletas de pago que el abogado acá presente es abogado del señor Carlos Loyola, ¿no?, de este proceso. Entonces él podría tal vez acompañar para determinar si aparece un documento. Doctor, eso es una contestación de demanda de Bacus. Eso es lo que dice Bacus, no es lo que digo yo. Esa es la contestación de demanda de Bacus. Y ustedes son los que afirman que ese es el puesto. Entonces quiero precisar si es verdad que es eso o es que Bacus no ha dicho la verdad. Pudo tratarse de un error en cuanto al nombre, pero en todo caso, en este momento no tengo el medio probatorio como para corroborar si es cierto o no. Esa es mi... Otra pregunta, doctor, por favor. ¿Podría explicar cuáles eran las funciones de ese departamento? Reitero, desconozco en este momento cuáles eran, si existía un nosotros hemos negado que existe el Departamento de Administración de Filiales como tal, ¿no? Pero sí, por ejemplo, dentro de Bacus existía el cargo de Miguel Bencam, que era un director de distribución. Entonces, en el marco del contrato de comisión mercantil, en efecto, había la necesidad de tener algún trabajador funcionario que se encargue de hacer unas coordinaciones con la empresa San Ignacio. Eso es innegable. Tenía que haber una serie de coordinaciones porque finalmente se encargaba de la venta de los productos que fabricaba Bacus. No. Acá estamos hablando del año 98, no estamos hablando del 2007 que empieza el contrato de comisionista mercantil donde dice que había esa coordinación. Estamos hablando de un periodo del 98 al 2008, donde el señor Carlos Loyola, que ustedes han explicado qué cargo ocupó, era jefe del Departamento de Administración de Personal de Distribuidoras. Me indica de que no sabe. Yo dejo constancia que de acuerdo a la ley, las partes debemos venir preparadas, especialmente el representante del empleador, con los datos respecto a los hechos que se afirman. Yo evaluaré esa conducta en todo caso al momento de sentenciar. Gracias, doctor. Quisiera otra pregunta, si me lo permite. Solamente, si tiene conocimiento que ante el 14 Juzgado Civil de Lima, ustedes han presentado el organigrama donde los gerentes de San Ignacio forman parte de Bacus. No tengo conocimiento. No tiene conocimiento. Bueno, le informo que son ustedes los que presentaron ese organigrama en el 14 Juzgado. Permítame... 3 preguntas rapiditas más. ¿Por qué motivo el señor Becan tenía que presidir los comités de gerencia como está acreditado en las actas 38, 39, 44? Es decir, presidía los comités de gerencia de San Ignacio y el señor era Miguel Bencán, director de distribución de Bacus. ¿Por qué motivo tendría? Y ahí está la agenda tiene que ver incluso con asuntos de personal, la aprobación de vacaciones. ¿Por qué tenía que presidir? Bueno, en principio, señor juez, si vemos las fechas de las actas, 38 es del 9 de julio del 2009, el acta 39 es del 7 de agosto del 2009, el acta 44 es del 16 de diciembre del año 2009. En principio, estos documentos serían impertinentes debido a que están fuera del periodo demandado. Reiteramos, el demandante cesó en la empresa y pide un reconocimiento de vínculo laboral hasta el 31 de marzo del año 2009. Pero es un hecho posterior. ¿Presidía los comités de
San Ignacio. Sí, a lo que iba también, señor juez. Eso por un lado, y por otro lado, no existía el señor Bencán no presidía ninguna de estas reuniones, y eso se aprecia de los mismos documentos. Se aprecia que aparece como un asistente más de los varios asistentes que intervenían en aquella reunión. No aparece tampoco que el señor Miguel Bencán era el que dirigía, el que presidía o el que tomaba decisiones de los temas que se ponen como agenda, ¿no? Es mi respuesta. Bien, voy a hablar de un documento del año 2006, en el cual el señor Carlos Loyola, es un correo electrónico, es nuestra prueba de medio probatorio de la demanda que han recibido, ¿no? Es una prueba de. Ese es un correo electrónico suscrito por el señor Carlos Loyola. ¿De qué fecha es, doctor? Disculpe. El 22 de junio del 2006. En la demanda que he presentado, que ha juntado, aparece una prueba de eso en nuestros correos electrónicos. Correo electrónico. Tiene fecha 22 de junio. El señor Carlos Loyola se dirige a todos los gerentes a Ignacio. Doctor, disculpe, solo tengo de lo que me han alcanzado, de lo que usted me alcanzó en la audiencia, un correo del 10 de marzo del 2006. ¿De quién, perdón? Señor Loyola. No tengo un correo de esa fecha. Bueno, ¿por qué motivo el señor Carlos Loyola tenía que dar instrucciones de vacaciones a los gerentes de San Ignacio? Bueno, el señor Carlos Loyola no efectuaba ninguna determinación de políticas dentro de la empresa, no tenía injerencia en el desarrollo del personal de la empresa San Ignacio, y esto, señor juez, se corrobora con los mismos medios probatorios que ha aportado la contraparte y que nosotros hemos aportado también, como es la declaración del señor Miguel Bencán. Si revisamos, por ejemplo, entonces, ¿el señor Loyola tenía injerencia o no para determinar las vacaciones del personal de CISA? No, eso era determinado por el área de recursos humanos de la empresa San Ignacio. Ok. ¿Por qué el señor Miguel Bencán tenía que autorizar o comunicar que se autorizaba al personal, se autorizaba a los gerentes de San Ignacio a otorgar préstamos al personal de San Ignacio? Tenemos otro correo en donde también hay esa instrucción. El mismo señor Miguel Bencán, en su declaración del 4 de septiembre del año 2013, del expediente 240-2012, cuya acta se ha incorporado como medio probatorio, a la octava pregunta, indicó... a la décima pregunta respondió lo siguiente. A la décima, para que diga el testigo, o sea, el señor Miguel Bencán, si Bacus aprobaba los préstamos al personal de San Ignacio, las remuneraciones, préstamos y beneficios, entiéndase beneficios sociales, y él responde que tanto estas remuneraciones, préstamos y beneficios era manejada por el área de recursos humanos de San Ignacio. O sea, el mismo señor Bencán ha indicado que es testigo incluso de la misma que utiliza el abogado de la contraparte para este tipo de procesos, ha reconocido un proceso que era la misma San Ignacio a través de su área de recursos humanos que determina remuneraciones, préstamos, etcétera, ¿no? Quiero dejar constancia que el correo en el cual se habla de préstamos humanitarios no ha sido tachado de falso, ni o sea, simplemente con todo ese argumento. Eso está ya claramente establecido, abogado. ¿Alguna otra pregunta? Correcto. Quisiera una pregunta adicional. ¿Por qué motivo el señor Miguel Bencán, porque hay unas actas de evaluación, tenía que registrarse como jefe directo del señor Antonio Quintana? Esa prueba, doctor, está como parte de la demanda. Es un formato de evaluación en donde aparece el señor Miguel Bencán firmando como jefe inmediato.
¿Por qué tenía que firmar como jefe inmediato el señor Miguel Bencán? Al respecto, cuando el señor Miguel Bencán es preguntado sobre ese tema, dijo, nuevamente reitero, en la declaración del 4 de septiembre del año 2013, dijo lo siguiente: las evaluaciones del gerente de San Ignacio eran básicamente una retroalimentación del trabajo que ejercían. Una retroalimentación que entendemos en el marco de un contrato de comisión mercantil. ¿Y por qué como jefe inmediato? O sea, ¿por qué se ponía jefe inmediato a Miguel Bencán? Si me permite responder, por favor, yo estoy respondiendo. Pero, por eso, doctor, el señor Miguel Bencán ha explicado de una u otra manera que eso era una retroalimentación. Pero quiero hacer precisión a lo siguiente. El mismo señor Miguel Bencán, que es testigo de la contraparte, ha afirmado en reiteradas oportunidades y en otras declaraciones que luego voy a precisar que que todo era en el marco de eran coordinaciones propias de un contrato de comisión mercantil. Y la tesis de la contraparte, o la tesis no de la demanda, sino posterior, es que desde el inicio San Ignacio con Bacus eran una sola empresa, que San Ignacio era una filial, que que Bacus manejaba toda la parte de recursos humanos de los trabajadores de San Ignacio. Sin embargo, por tantos años, que son desde el año 96 al día de hoy, son más de 15 años de relación contractuales que han tenido estas dos empresas, solo se ha acompañado un acta donde nosotros lo consideramos como un hecho aislado, errado y aislado de parte del señor Miguel Bencán, que en ese documento aparece como jefe. Pero no existe otro documento dentro de la empresa de esta naturaleza, si no se habrían acompañado por más de 15 años. Si hubiera existido, doctor, concluyo mi respuesta, si hubiera existido un dominio de Bacus respecto a los trabajadores de CISA, hubieran existido múltiples evaluaciones, que es como se pretende sostener. Reiteramos, ese es un hecho, un medio probatorio que lo consideramos aislado y que no demuestra en lo absoluto una relación laboral directa del demandante Zabalaga con Bacus. Porque incluso ese documento me parece que no tiene una fecha, no se puede precisar si es dentro del periodo que trabajó el demandante, que es finalmente lo que nos interesa. Acá se pretende, o la teoría del demandante es trasladar un supuesto dominio de Bacus sobre el área de recursos humanos de CISA, evadiendo un aspecto muy importante, que es demostrar que su demandante, el trabajador acá presente, realizó labores, fue subordinado de Bacus, recibía instrucciones de Bacus, marcaba para Bacus, etcétera. O sea, eso no existe. Existe un hecho aislado que el que nosotros decimos nuevamente es un hecho que el mismo señor Bencán ha precisado que es en el marco de un contrato de comisión mercantil y no puede determinar una relación laboral con el demandante acá presente, ¿no? Abogado, una pregunta. Si podría hacer las preguntas cerradas, y no tan abiertas, para que no se no haya tantas explicaciones. Claro que sí. El señor Bencán ha reconocido, cuando se le preguntó ante el 21 juzgado, la declaración que hizo, si él aprobaba los aumentos del personal de San Ignacio, y dijo que no los aprobaba, que los aprobaba el vicepresidente de Recursos Humanos. ¿Eso es correcto? Eso es una declaración que él dijo en aquel proceso. Pero en este otro proceso, el mismo señor Bencán, un testigo del mismo abogado acá presente, en otro proceso de la misma naturaleza, dijo, reitero lo siguiente: tanto las remuneraciones, los préstamos y beneficios serán manejadas por el área de recursos humanos de San Ignacio. Sobre ese punto, ¿a quién le creemos, señor juez? ¿Al Miguel Bencán de aquella declaración testimonial o al Miguel Bencán de esta otra declaración? A ver, solo para concluir, doctor, ¿a quién le creemos? ¿A Miguel Bencán, que firmó las actas de evaluación como jefe inmediato y que señala una serie de cosas, o que cuando salió ya de Bacus, porque ahí ya no trabajaba en Bacus, algo pasó y simplemente pretendió declarar lo contrario? Pero fue su Yo testigo, con eso he ¿no? concluido mi declaración. Y respecto a la declaración del doctor, no lo voy a molestar, no voy a pedir su declaración. Del doctor Rubio. Se desiste entonces de San Ignacio, ¿no? Se desiste de esa Me declaración desisto de de San esa Ignacio. prueba y solamente para Para retiré por resistido al no incomodar. demandante de la declaración de parte del representante legal de San Ignacio S.A. Sí.
Bien, señores, ¿algún medio de prueba documental que requieran que se oralice, abogado del demandante? Yo creo que las preguntas más han sido realizar las pruebas. Es que, bueno, Abogado de Bacus. Sí, doctor. Básicamente, ya quisiéramos solo sintetizar, oralizar uno de los medios probatorios más importantes que hemos aportado. En primer lugar, en efecto, hay una serie de declaraciones del señor Carlos Loyola López que están en unos medios probatorios ofrecidos y admitidos en la audiencia anterior de la parte demandante, pero nosotros dejamos constancia que el señor Carlos Loyola López tiene un proceso iniciado contra nuestra empresa que se inició en diciembre del año 2012 y solo unos meses antes es sus declaraciones, cuando ya no era trabajador de nuestra compañía, de tal manera que las declaraciones que el señor Carlos Loyola haya efectuado carecen de toda objetividad, hay un manifiesto conflicto de intereses con sus afirmaciones y de otro lado las afirmaciones del señor Carlos Loyola se desdicen con las propias declaraciones de su jefe, que sí era su jefe, el señor Miguel Bencán, un director de la empresa Bacus, ofrecido también en varios documentos por la contraparte, en donde el mismo señor Miguel Bencán ha afirmado que únicamente existían unas relaciones de coordinación entre la empresa Bacus y la empresa San Ignacio. Cuando se le pregunta sobre el tema de políticas, también determina que esos eran determinados por el área de recursos humanos de San Ignacio. Entonces, por un lado, las declaraciones de Carlos Loyola nosotros le restamos objetividad. En cuanto a las declaraciones del señor Bencán relacionadas a lo que corresponde a los intereses de nuestra patrocinada de Bacus, debemos de señalar que ya el mismo señor Bencán en algún momento ha efectuado algunas afirmaciones y en otros momentos de su declaración efectuó otras, negándolas, contradiciéndolas. Entonces creemos que sobre esos extremos donde hay contradicción del mismo señor Bencán, no debe darse un valor probatorio respectivo, ¿no?, en base a las actas que hemos aportado. En tercer lugar, quisiéramos oralizar brevemente las fichas de RUC que hemos acompañado, porque determinan que la actividad principal de Bacus es la producción de malteados, a diferencia del objeto social y actividad principal registrada oficialmente en las entidades respectivas por parte de San Ignacio, que es la venta y distribución de bebidas, etcétera. La empresa Bacus, señor juez, tiene como giro principal la producción de cervezas en este país. Tiene marcas muy importantes, pero por todo el periodo, donde el demandante ha sido o ha cuestionado su relación con la empresa San Ignacio, a pesar de que ha afirmado que era quien le pagaba las remuneraciones, con quien coordinaba las vacaciones, etcétera, debemos de referir que ha existido estas relaciones en el marco de un contrato de comisión mercantil, y las actividades que ha efectuado Bacus en ninguna medida tienen alguna relación con el demandante. Bacus nunca ha ejercido alguna labor de fiscalización o de asignación de labores, de sanción o labores como un empleador normal, o sea, nunca lo ha tenido subordinado al demandante, ¿no?, quien siempre ha trabajado en la planilla y ha recibido órdenes de la empresa San Ignacio, como lo ha afirmado en esta diligencia. Finalmente, señor juez, oralizo el contrato de comisión mercantil, porque creemos que esta controversia no puede ser analizada al margen de esta figura contractual, y que tiene una regulación muy particular en el propio Código de Comercio, que, como ya he leído una norma particular, establece que a través de un contrato de comisión directa, el comisionista asume el negocio propio del contrato como si fuera suyo, y a nivel de esa regulación legal es que se desarrollaron múltiples actividades. El contrato de comisión mercantil que hemos referido dice en el primer punto: el comitente es una empresa industrial, entiéndase Bacus, dedicada a la elaboración de cervezas y aguas gaseosas.
Por su parte, el comisionista, entiéndase San Ignacio, es una empresa dedicada a la comercialización de cerveza. Vemos ya que los objetos sociales de ambas empresas son diferentes. Nosotros no nos inmiscuimos en labores o actividades de distribución ni de venta. Para eso, como empresa líder en bebidas en este país, y como ocurre en muchas empresas a nivel incluso de otros países, existen empresas dedicadas a ese rubro, a distribución y venta, porque ese es su know-how. Tienen todo un know-how para eso y tienen una fuerza para esas actividades. Nosotros, nuestra fuerza es la producción de malteados. De otro lado, se establece en el contrato una relación exclusiva de la empresa San Ignacio con la empresa Bacus, y no existe prohibición legal alguna. Era nuestro distribuidor exclusivo y Bacus se encontraba prohibido, y San Ignacio se encontraba prohibido de distribuir y vender mercadería o productos de otras empresas de la competencia. En el punto 4 del contrato de comisión mercantil se establece la liquidación de venta, que el comisionista se obliga a efectuar diariamente liquidaciones de lo que vendía. Nuevamente existían una serie de coordinaciones con la empresa San Ignacio. En el punto 5 se hace referencia incluso a la responsabilidad tributaria que existe entre ambas empresas, nuevamente en el marco de un contrato de comisión mercantil. En el punto 6 del comprobante hace referencia a los comprobantes de pago, y se señala que el comitente, o sea, Bacus, entregaba al comisionista una serie de talonarios, comprobantes de pago, guías de remisión, etcétera, propios del día a día, porque era nuestro distribuidor exclusivo. Y finalmente, en el punto 15 de este contrato se hace referencia a la imagen y calidad. El comisionista se compromete a realzar en todo momento la imagen y calidad de los productos contractuales y se obliga a poner a disposición del comitente todos los medios a su alcance para promocionar la venta y la venta de los mismos, o sea, de los productos. Entonces, señor juez, concluimos que en el marco de este contrato la relación cotidiana entre la empresa San Ignacio y nuestra empresa Bacus era propio de un negocio de tal magnitud y de tal importancia que no determinan en forma alguna que hayamos tenido incidencia o hayamos manejado la parte de recursos humanos y hayamos tenido sobre todo como trabajador al demandante. Y se explica además que en el marco de este contrato de comisión mercantil efectivamente Bacus haya tenido la iniciativa para lograr o colaborar, ¿no?, con las actividades o con su fin, que finalmente también con su fin que es que estos productos lleguen a la población en general, haya tenido la iniciativa Bacus de poder generar algunas reuniones o algunas incluso, si se valga el término, nivel de capacitación para sus trabajadores, en las cuales podían intervenir voluntariamente otros trabajadores, como puede ser de la empresa distribuidora, porque finalmente había un negocio en común, ¿no? Eso es lo que quería oralizar sobre este contrato. Abogado de San Ignacio. Sí, doctor. Sin perjuicio del valor probatorio que tienen la totalidad de documentos que hemos presentado y sin que el hecho de no oralizarlos en su totalidad hagan que nos desistamos de su valor probatorio, queremos hacer especial énfasis a los medios probatorios que hemos comprendido en el numeral 10 de nuestra contestación de demanda, que si los revisamos veremos que guardan coherencia con la declaración de parte efectuada por el demandante. En primer lugar, tenemos un escrito presentado ante la Dirección Regional de Trabajo, a través del cual San Ignacio designa ante la autoridad administrativa un jefe de relaciones industriales. Es decir, San Ignacio tenía su propio órgano de administración de personal, lo cual guarda total coherencia con lo afirmado por la parte demandante en su declaración, respecto a la cual sostenía que era San Ignacio quien organizaba su trabajo, quien organizaba su descanso vacacional, quien organizaba el pago de sus remuneraciones. Y esto se ve
encuentro un correlato en los dos reglamentos de trabajo que hemos presentado. Era San Ignacio quien normaba la actividad de sus trabajadores. Tanto es así que la parte demandante ha reconocido que las sanciones eran impuestas por San Ignacio y la fiscalización de su actividad era realizada por San Ignacio. Es por eso que existía este reglamento, al igual que el reglamento de seguridad y salud en el trabajo que hemos presentado en nuestro escrito de contestación de demanda. Vamos a oralizar por el límite de tiempo que tenemos estos medios probatorios sin perjuicio, repetimos, del resto de medios probatorios que hemos presentado, ¿no? Todos los medios de prueba serán valorados independientemente de que hayan sido oralizados o no en esta alta audiencia. Entonces, si no hay ningún otro documento, ya damos por concluida la etapa de actuación probatoria y pasamos a los alegatos finales. Abogado del demandante, tiene el uso de la palabra. Bien, doctor. 7 juzgados en casos similares, escuchando los mismos argumentos, ya han concluido, incluyendo este juzgado, de que realmente lo que ha existido durante años ha sido una gran simulación de Bacus. Todos los papeles y los contratos, hay un principio que se llama primacía en la realidad. Prima lo que es a lo que se pretende decir en los papeles. Nosotros hemos probado a través de los distintos documentos que hemos alcanzado cómo había injerencia directa. Las declaraciones de los testigos no tachados, no cuestionados, en alguna de la diligencia con presencia de Bacus, en donde reconocen que se manejaba todo, que se evaluaba el personal, se capacitaba, todo lo que era recursos humanos, lo cual, si lo vemos en el contexto de las pruebas, tiene que ver con esos documentos del año 97, 98, 2002, 2005, en el cual se dirige San Ignacio sometiéndose a Bacus y diciéndole, oye, por si acaso en el tema de recursos humanos nació el hijo del trabajador. Los correos electrónicos, tampoco tachados por ellos, que pudieron decir que eran falsos, no pueden decir que es falso porque son verdaderos, en donde se fijan las políticas de vacaciones para el personal de San Ignacio. Se dice, pero el demandante no está demostrando subordinación. Todos los juzgados han sido muy claros en el sentido de que cuando hablamos de un correo que se refiere a regular vacaciones al personal, si el señor fue personal se refiere a él también. Entonces al señor lo están sometiendo a ese reglamento. Cuando se otorgan préstamos al personal de San Ignacio bajo pautas que establece Bacus, correo que no ha sido tachado ni cuestionado por ellos, obviamente se refieren al demandante también. Yo no he alcanzado una prueba, porque recién me ha llegado, me hubiera gustado alcanzarla, en donde se sanciona a un gerente, el elemento que me faltaba, la sanción, se amonesta a un gerente. Entonces, señor juez, yo entiendo que para Bacus, más que para San Ignacio, para Bacus, es incómodo tener que reconocer los derechos. ¿Qué es lo que dicen ellos en su defensa? Ellos dicen de que los jueces que han sentenciado han violado la Constitución. Hasta ahora hay 7 violadores, hay 7 juzgados violadores de Constitución. ¿Por qué? Porque no han motivado sentencias de 35 páginas, 34 páginas, llenos de fundamentos y argumentos. En su apelación, todos son unos violadores de la Constitución. A mí me avergüenza, porque si ese es mi único recurso para defenderme, es como la contestación. En la contestación, obviamente, la respuesta fue a un tema de tercerización. Pero ahora hemos escuchado de que o no sabe por qué, porque no le han informado por qué, el organigrama, no saben si es verdad o no, es que no saben ni siquiera que ellos mismos lo presentaron en un juzgado. En cualquier otra situación, y yo tengo pruebas, se sanciona esas actitudes. Y yo voy a lograr en algún momento que sancionen ellos, porque creo que se está cayendo ya en el exceso de no decir la verdad. Entonces, yo entiendo que tienen que defender la posición, porque hay muchos trabajadores por medio, pero lamento que se tenga que insistir en temas que felizmente los jueces no están aceptando. Todos, 7 sentencias de 7 juzgados distintos se han pronunciado totalmente en casos similares que realmente acá hubo una simulación. Es decir, el verdadero empleador siempre fue Bacus. A mérito de ello, nosotros le pedimos que tenga en cuenta lo que se ha expresado, el mérito de las pruebas. Y no puede venir pues el abogado de Bacus
como representante de Bacus a decir, el señor Beckham no dijo la verdad. El señor Loyola miente. El señor Loyola demandó en el año 2012 en diciembre y declaró 6 meses y hasta un año antes. Entonces no tiene una cosa que ver con la otra, como un juez se lo ha dicho en una sentencia, porque estos argumentos son repetitivos. Entonces, frente a ello, el yo no sé, el no me consta o el olvidarse que ellos mismos presentan pruebas y después dicen que pueden ser hasta falsas. O sea, yo lamento que así sea, pero creo que debería haber una mejor coordinación. Yo sinceramente creo que los elementos ya están brindados, se los hemos puesto a su disposición. Creo que lo que estamos demostrando es que hubo simulación, y la simulación no tiene que ver solo con él, en general. Bacus simuló no ser el empleador cuando realmente era el empleador. A mérito de ello, nosotros le pedimos, tenga usted a bien, declarar fundada la demanda. Abogado de Bacus. Ok, doctor. Bueno, doctor, luego de actuados los medios probatorios, se escuchaba la contraparte también. Una primera pregunta y reflexión que habría que hacer es, en este proceso se está demandando el reconocimiento de un vínculo laboral de una persona que alega haber sido trabajador de Bacus por el periodo del año 2006 al año 2009. Se señala que Bacus habría efectuado toda una organización, una simulación, ¿no? Entendemos con un ánimo de perjuicio a los trabajadores de San Ignacio. Esa es la teoría del caso de la contraparte. La primera pregunta, señor juez, cae maduro. ¿Qué ganaba Bacus con esto? Bacus es una de las principales empresas del país. Y una de las cuestiones que está en discusión es la distribución de utilidades, que se demanda también en este proceso. Bacus, por mandato legal, distribuye el 10% de sus utilidades a todos sus trabajadores, sean 1.000, sean 2.000, sean 1.500 o sean 10.000 trabajadores. El 10% se distribuye hacia ellos. Bacus, ¿qué ganaba teniendo a trabajadores fuera con el ánimo de perjudicarlo por el tema de utilidades? Ninguno, porque las utilidades que percibió Bacus por el periodo demandado se distribuyeron a todos los trabajadores y pudieron ser más o pudieron ser menos. No ganábamos nada. Esto, señor juez, como una primera reflexión para poder desestimar la teoría del caso de la contraparte, que señala que una figura de simulación le habría generado un perjuicio. ¿Y qué beneficio teníamos nosotros? Ninguno. De otro lado, señor juez, reiteramos que por el periodo que se ha demandado 2006-2009, el demandante no ha aportado un solo documento, un solo indicio de que haya recibido alguna instrucción de Bacus para el desarrollo de sus labores en el área de ventas, que reitero, ventas no es el objeto social de Bacus, sino la producción. Además, nunca hemos realizado ningún nivel de fiscalización, supervisión de sus labores, nunca hemos sancionado, nunca ha coordinado con nosotros ningún tema de vacaciones, y como él mismo ha dicho en esta audiencia, sus remuneraciones, vacaciones, las coordinaba y le pagaba la empresa San Ignacio, para la cual trabajaba en un local, refiere en Lima Sur, que corresponde a un local que estaba administrado por la empresa San Ignacio. Entonces ni siquiera estaba destacado o dentro de la planta de la empresa Bacus. De otro lado, los medios probatorios que se aportan los debemos analizar en forma objetiva. ¿Por qué? Porque el señor se basan en afirmaciones de un ex trabajador, Carlos Loyola, que ha efectuado una serie de afirmaciones que son enmendadas por su jefe inmediato, que es el señor Miguel Bencán, cuyas declaraciones son aportadas no solo por nosotros, sino por la contraparte, donde el señor Miguel Bencán, jefe del señor Carlos Loyola, afirma en reiteradas oportunidades que las políticas de personal, de remuneraciones, era determinada por el área de recursos humanos de San Ignacio. De otro lado, el señor Miguel Bencán efectúa una serie de afirmaciones que luego son contradecidas con él mismo. Se ha pretendido sostener en las afirmaciones del abogado de la contraparte que no sabe por qué, que sería extraño. Nosotros desconocemos por qué el señor Miguel Bencán en algún momento dijo algo y luego lo negó, o luego se rectificó, lo aclaró, pero debemos de precisar que eran testigos de la contraparte, no eran testigos de la empresa Bacus. De otro lado, el contrato de comisión mercantil, señor
juez explican el por qué existían una serie de coordinaciones entre la empresa Bacus y la empresa San Ignacio. No existe ningún medio probatorio que determine que nosotros hayamos incidido o determinado o contratado o estado en la parte de calificación personal en su contratación, haber intervenido en el cese del demandante o de otros trabajadores, de tal manera que hechos aislados que no corresponden ni siquiera al periodo demandado deben ser analizados de esa manera, como hechos que no tienen incidencia en una relación laboral que ha debido ser demostrada por el trabajador en forma directa. Él debió demostrar que recibía instrucciones y que era un trabajador subordinado de Bacus, situación importante que no ha demostrado. Por estas razones, señor magistrado, y finalmente, estaba olvidando algo, se ha hecho referencia a sentencias que se han emitido en contra de Bacus, lo cual es cierto, se han acompañado por la contraparte, y si me permite, señor juez, hago presente, porque los hechos se han expuesto en esta audiencia, de 4 sentencias emitidas en casos objetivamente similares a este, en los cuales se ha declarado infundada la demanda. Si me permite, señor juez, solo a manera de ilustración, tengo copias para la contraparte también. No es un medio probatorio, no es un medio de pruebas, no es un medio de prueba. Se va a aceptar como se ha aceptado los otros documentos que se han Lo que presentado. pasa es que a nosotros no nos aceptaron las sentencias. Tampoco vamos a aceptar como No medio de es un prueba. medio probatorio, es solo en forma No nos regular. aceptaron las Es una documental que se va a juntar en autos simplemente. Ah, bueno, no hay problema, no hay problema. Para el autor, para la contraparte. ¿Culminó, abogado? Sí, señor juez, reiteramos nosotros que el no haberse acreditado una relación directa, una relación laboral entre el demandante y nuestra empresa Bacus, la demanda debe ser declarada infundada en todos sus extremos. Abogado de San Ignacio. Gracias, doctor. De los alegatos finales de la parte demandante, yo quería resaltar 2 aspectos. Se solicita la aplicación del principio de primacía de la realidad y además se alega la existencia de una simulación. Vayamos por lo primero, la aplicación del principio de primacía de la realidad. La parte demandante solicita la aplicación del principio de primacía de la realidad, pero a la vez pide no tomen en cuenta la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo está solicitando no tomen en cuenta la declaración del demandante. Tomen en cuenta los documentos que he presentado extemporáneamente como anexos de otra demanda. Si solicitamos la aplicación del principio de primacía de la realidad, tendríamos que basarnos en los hechos expuestos por el propio demandante y no por documentos ajenos a la relación del demandante, porque eso sería dar primacía a la formalidad, y una formalidad ajena al demandante. ¿Por qué ajena al demandante? Porque ninguno de los documentos hacen referencia alguna a la relación laboral del demandante. Y es más, yo diría que ni siquiera nos solicitan o solicita al juez que base la sentencia en los documentos, sino en la interpretación de los documentos. ¿Por qué decimos esto? Porque si revisamos los medios probatorios, por ejemplo, las actas de reunión, el abogado de la parte demandante ha dicho: estas actas de reunión demuestran que Miguel Bencán presidía las reuniones. En las actas de reunión no consta que Miguel Bencán presidía las reuniones. De los correos se demuestra que Bacus aprobaba una política de préstamos a los trabajadores de San Ignacio. Hay un correo que aparentemente aprueba el préstamo a un trabajador. Eso no es una política. Entonces, no están ni solicitando la aplicación del principio de primacía de la realidad, porque descartan la declaración de la parte demandante, y ni siquiera están solicitando que la sentencia se base en los documentos, sino en la interpretación de los documentos. Por otra parte, solicitan o alegan la existencia de una simulación. Una simulación implica que hay un acto simulado y un acto real. El acto simulado no produce efectos jurídicos. Entonces, entendemos, de lo que se nos ha dicho, que el acto simulado sería la relación laboral entre el demandante y San Ignacio. Entonces, la relación laboral entre el demandante y San Ignacio no produjo efectos jurídicos. San Ignacio tendría que solicitarle entonces el reintegro de las remuneraciones que le pagó. San Ignacio tendría que solicitarle el reintegro de las utilidades que le pagó. Porque esa relación laboral bajo la tesis de la parte demandante no produjo efectos jurídicos, porque era una relación simulada. ¿O de qué otra forma de simulación estamos hablando? No, los contratos de distribución
son los actos simulados. ¿Ok? Entonces, ¿San Ignacio nunca le compró cerveza a Bacchus? ¿San Ignacio nunca distribuyó la cerveza de Bacchus? No es cierto, no hay acto simulado. La relación laboral entre la parte demandante y San Ignacio era real. Y el propio demandante ha reconocido que las facultades de empleador las ejerció San Ignacio. Ahora, podrá haber estas sentencias que realmente son casos idénticos al presente. En la demanda se solicitó la desnaturalización de la tercerización. Sin embargo, la propia juez dijo, no, aquí no hay una tercerización porque no hubo desplazamiento. Y recondujo el proceso a la aplicación del principio de primacía de la realidad. Y aún bajo la aplicación del principio de primacía de la realidad, el juzgado declaró infundada la demanda. ¿Por qué? Porque dijo, no se demuestra la subordinación directa del demandante a Bacchus. Es lo mismo que sucede acá. En este proceso se demandó desnaturalización de la tercerización. Ahora nos dicen, no, no quiero desnaturalización de la tercerización, quiero aplicación de primacía de la realidad por simulación. Ok, pero aún así no se ha demostrado la subordinación directa del demandante a Bacchus. Por el contrario, el demandante ha reconocido que se encontraba subordinado a San Ignacio. Por otra parte, se ha dicho que hay 7 sentencias que, en casos idénticos, que declaran fundada la demanda. Efectivamente, hay 7 sentencias en casos idénticos que declaran la demanda. Pero doctor, yo le pido que las lea y verá que no son solamente 7 casos idénticos, sino que son 7 sentencias idénticas. La misma redacción, el mismo medio de prueba, todo idéntico. Es imposible que los jueces redacten idéntico. Entonces, doctor, con esto solicitamos que se declare infundada la demanda. Si me permite un minuto, doctor, prometo que va a ser un Tengo minuto. otra audiencia a Ya que, continuación, ¿sabe qué abogado? pasa, doctor? La audiencia conmigo, la siguiente. Esto recién lo han juntado, pero solamente quiero precisar algo porque creo que la mentira no es buena. El señor Carlos Loyola no dependía del señor Miguel Beca, sino dependía del señor Brett Rogers. ¿Cómo se demuestra? En el organigrama que está ahí. El señor era dependiente del señor Pedro Vaca, gerente, y el gerente está en el organigrama de Bacchus. Entonces, eso es evidente. Ha dicho el doctor Rubio que el préstamo es un correo en donde se autoriza que le otorguen a un trabajador un préstamo. No ha leído bien. Se autoriza a todos los gerentes para que den préstamos a todo el personal de San Ignacio. No es a una persona, a todo el personal. Y quiero señalar que yo no coincido en esa insinuación que sería de un acto desleal de los jueces. Porque estaría usted también, porque usted ha firmado una de las demandas. Y usted yo no creo que haya copiado ninguna sentencia. Porque usted también ha sentenciado. Y creo que cada juez se ha coincidido en su análisis, ha sido por una cuestión distinta. Pero no por lo que insinuó el doctor Rubio, como decir que son violadores, ahora resulta que hay un elemento adicional. Se ha fotocopiado la sentencia. Yo desde ya considero que eso hay que desmentirlo, ¿no? Bien, entonces, habiéndose escuchado los alegatos finales, los abogados de las partes, de conformidad con el artículo 47 de la Ley Procesal del Trabajo, dando la naturaleza compleja de los hechos, se difiere el fallo de la sentencia, por lo cual se cita a las partes a la diligencia de notificación de sentencia para el día 14 de marzo del año 2014, horas 4:30 de la tarde. Se concluye la presente audiencia y cierra el audio y video.